Jeremías, capítulo 5, versículo 22. A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. ¿Escucharon? Esa es la palabra de Dios. Buenos días, hermanos. Es un feliz sábado el que estamos aquí participando, ¿no es cierto? Qué gozo poder venir al fin de la semana y encontrarnos en la presencia de Dios, con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros hermanos, pero sobre todo porque venimos a tener un encuentro con el Señor, ¿no es cierto? Esa es la mayor de las bendiciones del sábado. No es un día que solamente se lo deja para descansar y dejar a un lado las tribulaciones y problemas que tenemos en la vida cotidiana, pero también es un día donde podemos realmente encontrarnos con el Señor. Y esto debe ser para nosotros la mayor razón del por qué el sábado es tan importante, porque es un día que podemos gozarnos con el Señor. No sé si alguna vez ustedes han pensado, o si alguna vez se han recordado de algún día en su vida de forma particular. Me refiero a un día que ustedes recuerdan algo especial, un día memorable en su memoria. Alguien quizás pueda pensar, ¿no es cierto?, en el día que nació su hijo o su hija. Usualmente como padres recordamos ese día muy vívidamente, ¿no es cierto? Porque es un día donde encontramos o descubrimos el gozo que hay en tener un hijo. Pero también quizás los que no tienen hijos, todavía que son jóvenes o los niños, tal vez en su mente es algún día especial, ya sea una Navidad, que recibieron un regalo especial, o un cumpleaños, o quizás tal vez el día que pudieron no sé, alcanzar un logro, un objetivo. Yo recuerdo el primer día que, por esa semana, como mencionó Christopher en su petición, yo recuerdo cuando la primera vez que compré un auto, y ese fue un día para mí muy especial. Era una chatarra, pero el carro, para por lo menos tener un carrito, poder manejarme yo mismo, fue un día especial que hasta ahora no me olvido, ¿no? Ese día, esa sensación. Pero ¿qué del aspecto espiritual? ¿Hay alguna vez en su mente algún día en el cual ustedes recuerdan especialmente de algo espiritual? Que Dios ha hecho algo por ustedes y fue una experiencia tan importante, tan increíble, que les gusta por la memoria volver a ese día. ¿Han tenido una experiencia de ustedes así? Bueno, tal vez podemos pensar en el día del bautismo, ¿no es cierto?, donde se bautizaron. Tal vez para muchos de ustedes el día del bautismo fue para un día de esos, donde usted recuerda y se acuerda cómo usted entró al bautisterio o el pastor que los bautizó. O tal vez un día en el cual ustedes realmente se encontraron con el Señor Jesús. Tal vez en un momento de angustia, de un corazón contrito, un corazón donde se sintieron que el Señor les habló. Y esas experiencias marcaron su vida. Pero, ¿qué les diría yo si es que en el día de mayor bendición espiritual podemos también experimentar el mayor fracaso espiritual? En esta mañana vamos a hablar de una experiencia que les pasó a los discípulos, que ellos pudieron recordar ese día de una manera increíble. Es un día donde ellos no olvidaron ninguna de las palabras de Cristo. Y vayamos brevemente al libro de Marcos, para que ustedes descubran qué día fue al libro de Marcos, el capítulo 4. Y vamos a anotar allí el versículo 35. Marcos 4:35. Aquí el Marcos, que en realidad al que escribió fue Marcos. Este evangelio fue una narración de Pedro. Pedro le contó a Juan Marcos, la experiencia, y Juan Marcos fue el que, escuchando quizás la historia de Pedro, escuchando el relato de Pedro, Marcos pudo escribir este evangelio.
Y Marcos nos dice aquí, el versículo 35, al atardecer, noten aquí, al atardecer de ese día, Jesús dijo a sus discípulos, pasemos a la otra orilla. ¿Qué hizo que este día sea tan especial para ellos? ¿Qué es lo que hizo que este día, y por qué el apóstol Pedro y Marcos escribe allí, al atardecer de ese día pasó fueron al otro lado, pasaron, dijo Jesús a sus discípulos, pasemos a la otra orilla. ¿Qué había pasado ese día? Bueno, si ustedes van en los versículos anteriores, van a notar que Cristo habló y dio su mensaje en ese sermón del monte. De hecho, si vamos a Mateo, el capítulo 8, noten ustedes también allí, que justo previo a este mismo sistema, digamos, es mismo tema de que Cristo iba a llevar en el barca al otro lado, noten allí que ellos también dice, el versículo 18, un día, al verse rodeado de tanta gente, Jesús mandó que pasen a la otra orilla. Estamos hablando de que tanto Mateo como Pedro y también luego Lucas menciona de que era un día donde ellos recordaron. Y lo que había Cristo hablado durante ese sermón era un sermón maravilloso, un sermón que quizás si hubiésemos estado allí presentes, no creo que nadie se hubiese olvidado las enseñanzas de Cristo. Pero los discípulos, de manera especial, habían escuchado varias enseñanzas del Señor Jesús, habían visto inclusive milagros de parte de Cristo en ese mismo día. Pero en el versículo 30 del capítulo 4 de Marcos, queremos enfocarnos en la cosa previa que Jesús dijo en relación a esta travesía que iban a hacer del mar de Galilea. Noten allí lo que dice el apóstol, el Señor Jesús a los discípulos. Les decía, ¿a qué es semejante el reino de qué? De Dios. ¿Con qué parábola lo describimos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas de la tierra, pero después de sembrada crece y se convierte en la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Entonces Jesús les dice esta frase, esta ilustración del reino de Dios, que el reino de Dios es semejante a una semilla de mostaza. Los que siembran, los que hemos tenido o los que han tenido algo de conocimiento de siembra, sabemos de que las semillas, ¿no es cierto?, siempre usualmente es un objeto muy pequeño. Y Cristo usa el objeto de la semilla más pequeña que tenían o conocían en ese entonces, que era la semilla de mostaza. Y les dice, miren, el reino de Dios es tan pequeño, en cierto sentido, como esa semilla de mostaza. Pero cuando llega al fruto y crece, se convierte en una hortaliza, en una grande rama, en casi un árbol que puede dar muchos frutos. Ahora bien, más de enfocarnos en el aspecto de lo que el reino de Dios hace y cómo da frutos, quiero que pensemos en la forma que Cristo quiso ilustrar esto a los discípulos. Los discípulos eran 12 hombres, la mayoría de ellos, por lo general la mayoría de los 11 de ellos, no eran personas del todo pudientes, al contrario, eran gente sencilla, humilde. Solo había uno de ellos que venía de una clase, bueno, aparte de Mateo, que era publicano, tenía dinero, pero era rechazado por su condición de publicano. Pero dentro de todos ellos, solo había uno que realmente tenía, por decirlo así, el favor en la mente de los discípulos de Dios, y que era el más docto, el más lleno de letras, el que tenía el mayor presencia, la autoridad. Y este discípulo era aquel que Jesús le preguntó, vayamos al capítulo 8 de Mateo nuevamente, porque vamos a ir entre esos dos pasajes, y noten ustedes que ese día, el versículo 18, este hombre le pregunta a Cristo algo. Este es uno de los 12 discípulos. Versículo 18 dice, un día, o sea, ese día, al verse rodeado de toda la gente, Jesús le mandó que pasen a la otra orilla. Entonces se acercó un escriba y le dijo, este era un escriba, uno de los 12, Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Aquí Jesús escucha la confirmación o la decisión de uno de los 12 que le dice, Maestro, yo te voy a seguir donde tú quieras que vaya. Como les digo, era un escriba. Ante el rostro de todos los discípulos, ante el rostro de ellos, era el que mayor talento tenía como líder de iglesia. Era el que tenía mayor educación tenía en la teología, en la teoría, en la escritura. Porque era un escriba. ¿Quién era este? Exactamente, Judas Iscariote. Él era el que le dijo a Cristo, Señor,
yo te seguiré donde quiera que tú vayas. Y Jesús le dice a él, la respuesta Jesús le contestó, las zorras tienen cuevas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Y me imagino que entonces Jesús les contó la parábola de la mostaza. ¿Qué es lo que pasaba con Judas? ¿Qué tipo de persona era Judas? Era un hombre que quería seguir a Dios, quería tener el conocimiento de Dios, y tenía un deseo sincero de estar junto con Cristo. La vida de Jesús, sus enseñanzas, al haber escuchado toda esa enseñanza del reino de Dios, impresionó su corazón y quiso seguirlo. Y de hecho dijo, Señor, tú dices que vamos a cruzar la orilla, yo te voy a seguir. Quizás fue el primero que se le puso en el barco. Dijo, hoy comienzo yo, así que contigo voy a cruzar la orilla. Entonces Jesús, los discípulos seguramente dijeron de Judas, mira, él debe ser un líder, él va a ser uno de los líderes de la iglesia de Dios, él va a ser del reino de Israel. Pero Jesús le dice a ellos, miren, recuerden esto, el reino de Dios es como la semilla de mostaza. Y claro, como les digo, podemos usar, el concepto es de que el reino de Dios viene del corazón y puede crecer y dar frutos, pero lo que Cristo también estaba tratando de explicar es de que el reino de Dios no es de los grandes de la tierra, no es de aquellos que tienen el mayor conocimiento o han tenido la mayor educación o han tenido quizás las mayores oportunidades humanas para desarrollarse en lo intelectual, en lo mental. El reino de Dios es de aquellos que en su experiencia se sienten y se ven a sí mismos como lo más pequeño, como lo más tal vez inútil, por decirlo así. Los que tienen el corazón contrito y humillado. Los que tienen una experiencia de verse a sí mismos en una necesidad de Dios. Y entonces Jesús, en esta experiencia, estaba tratando de mostrarles a ellos que en el futuro siempre sería la iglesia de Dios un reino de los pequeños. Vamos a pensar en esto. La iglesia de Dios fue fundada en el tiempo en el tiempo de Cristo mismo. Cristo nos mostró de que hubo un hombre que se levantó solo, no era educado, no era un hombre de dinero, no era un hombre que tenía un intelecto sobrenatural, era un hombre muy sencillo, pero se levantó en ese tiempo como una voz que hablaba de la verdad. Y el pueblo de Israel, la nación judía, que se había llenado de jactancia y de orgullo, que se había apegado a los sofismas del mundo, esta iglesia, este pueblo de Israel, necesitaba de una guía espiritual y no salió de entre los sacerdotes. Tristemente, el Señor no pudo usar a los sacerdotes porque ellos se habían llenado de egoísmo, habían dejado de sentirse necesitados del Señor, y esa fue la razón por la cual el Señor tuvo que levantar ¿a quién? A Juan el Bautista, a un hombre que era un hombre tosco de apariencia. No era un hombre refinado, no era un hombre que había estado en ninguna escuela, pero este hombre, este pequeño, dijo el Señor Jesús, de los que han salido de hijos de hombre, ¿no es cierto?, de simiente humana, no hay mayor que este. Y dice, los más pequeños en mi reino son, ¿qué? Mayor que él. Entonces Jesús nos está diciendo de que el concepto de ser pequeño ante los ojos de Dios es algo importante. De hecho, es lo que el Señor más valora. Pero hablando de este concepto, como les decía, Jesús estaba también indicando a la nación, a sus discípulos, de que en el futuro serían siempre los pocos y los pequeños los que el Señor usaría en su reino, en su iglesia. Ustedes pueden ver que después de que la iglesia se estableció, los primeros misioneros a la Europa, como que fueron Pablo, Bernabé y Silas después, estos fueron a lugares que, si podemos pensar, eran 2 personas, eran apenas 2 seres humanos. Y estos hombres fueron los que llegaron a llevar el Evangelio de Dios a toda esa región. En la Edad Media, cuando la Iglesia Romana Apostólica, dicen apostólica, pero es católica, usurpó el poder y persiguió a todas las personas, ahí se levantó un hombre, ¿no es cierto? Uno que otro hombre, y estos pocos que eran considerados nada, fueron los que levantaron la Reforma. Martín Lutero decía, ¿no es cierto?, de que él no podía
ser sino honesto con su conciencia y seguir a Dios, a pesar de que el emperador y el papa mismo le amenazaban de muerte. Y así también en el tiempo del fin, en el tiempo presente, no serán los grandes hombres intelectuales, sino el Señor levantará a individuos que han sido humildes, que han buscado mansedumbre, que han buscado dependencia de Dios, como los que el Señor usará para alcanzar grandes cosas. Por eso esta parábola de la mostaza se repite en cada generación, no es por inspirada. Pero volviendo a la historia de lo que Jesús estaba tratando de explicar desde aquí, vemos de que este hombre, los discípulos, todos, deciden aceptar el llamado de Jesús de subirse al barco y cruzar hacia el otro lado. Y en esta historia, el enfoque de hoy es enfocado más en este punto de lo que pasa con estos discípulos. Suben al barco. Despidieron, el versículo 36 del capítulo 4 de Marcos dice, despidieron a la multitud y los llevaron en la barca tal como estaba. Noten ustedes que le llevaron en esa barca tal como estaba la barca. No era una barca muy grande ni lujosa. No buscaron una barca más refinada para el maestro. Una barca sencilla, común, tal como estaba. Y se levantó, y habían también con él otras barcas. Muy importante este punto. Marcos hace referencia, quizás Pedro, como les digo, el que estaba hablándole a Marcos de esta historia, Pedro era un hombre de experiencia en el mar, ¿no es cierto? Él era un pescador, él era el hombre que había tenido la mayor experiencia posible de la pesca. Entonces, como un buen pescador, ¿no es cierto?, como que tiene ya una visión clara, dice, subimos a un barco y quizás en retrospectiva el barco no era el mejor, no era el más apto para 12 personas y más con Jesús, pero pensamos, se veía el mar tranquilo, se veía el día bien, subamos en el barco, no hay necesidad de buscar otra barca. Así que noten aquí que nos dice la palabra, subieron a ese barco y había otros barcos, pero no usaron esos barcos. Esos barcos fueron usados por otras personas. Sigamos con la palabra. El versículo 37. Y se levantó una gran tormenta que echaba las olas en la barca, tanto que se anegaba. Anegaba. O sea, que estaba hundiendo. O sea, la barca no era tan muy bien hecha, o mejor dicho, no era tan grande, tan fuerte, que cuando empezó a venir las olas, el agua, ¿qué empezó a hacer? Entrar adentro. Bueno, yo me imagino, ¿cuántos de ustedes alguna vez han ido en un barco? Han entrado en un barco, en una barca, en un bote. Hermana Carmina ha pasado por bote, me alegro que tú también. Alexandra también, qué bien. Es una experiencia bonita, ¿no es cierto? Ir en el mar o en el barco. Yo sé que nuestro amigo Robert tiene una lanchita. Pero subirse en un barco es bonito, por lo menos a mí me gusta. Tú subes en el barco y uno va remando, o fuimos con mi esposa recién con mis hijas también en unas canoas, ¿no es cierto? ¿Han subido en canoas? ¿Cierto? Uno coge los remos y van remando, es agradable, es bonito. Pero ¿qué pasa cuando se sube una barca y la barca tiene un hueco o entra agua? ¿Se siente uno seguro en la barca? Uno dice, esta barca aguanta cualquier cosa. No, porque empieza uno a darse cuenta que cuando el agua empieza a entrar, es una indicación de que el barco que va a hundirse. O sea, es casi, mejor dicho, es muy seguro que eso va a pasar. En el caso de estos discípulos, seguramente estuvieron en una barca muy sencilla, entraron allí y Cristo se acostó a dormir, pero al empezar a venir el viento, las aguas, Pedro y los otros discípulos que sabían y tenían experiencia en el mar, se dieron cuenta de que estaban en un problema serio, porque este barco no estaba diseñado para ir con tanta gente en medio de una tormenta y no tenían cómo sacar el agua. Seguramente empezaron con sus camisas, a sacarse la camisa, hacer como un tipo de agua y empezar a echar el agua afuera, tratando de impedir que el barco se vaya a hundir. Yo me acuerdo una vez en el país de Guyana, allá en Sudamérica. Es un país que casi nunca uno se acuerda cómo es porque es tan remoto, por decirlo así, que había que cruzar un río para ir a la iglesia. Y la única manera de cruzar ese río, era un río grande, era en unas barcas. Pero la barca que nos usaban era un tronco de árbol cortado a la mitad, aserrado por la mitad y hecho un hueco. Entonces, cuando usted se subía en esa barca, el agua del río, quedaba como a menos de 1 pulgada del filo de la barca.
Si usted hacía un movimiento medio brusco, esa barca se hundía. Era una cosa muy primitiva. Y me acuerdo que mi mayor miedo al cruzar ese barco, ese río, de ir de la escuela que estábamos a la iglesia, era con el traje, ¿no? Con uno vestido el sábado, Señor, que nadie se mueva, o sea, que nadie estornude, porque un estornudo ya con eso me voy a la barca y me mete el agua. Pero me imagino que la experiencia de ellos era con ese temor. Estamos a punto de hundirnos. ¿Qué está pasando? Pero el tema es que cuando están allí en la barca, ellos, versículo 38 dice, Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, lo despertaron y le dijeron, Maestro, no tienes cuidado de que perecemos. Yo quiero preguntarles, ¿por qué es que nosotros, después de una experiencia, acuérdense ustedes, habían tenido una experiencia los discípulos, una experiencia de escuchar a Cristo, un sermón como el sermón que Jesús dio, el sermón del monte, un sermón tan especial, con tantas parábolas, con tanta evidencia de que Cristo era el Mesías, después de un día tan espiritual, tan especial, en el momento de la tentación o de la prueba, su fe deja de existir. O sea, es como que no se recuerdan de lo que Jesús acabó de decirles. Judas, posiblemente, el que había dicho, Señor, te seguiré hasta donde tú quieras que diga, estaba ahora quizás diciendo en su corazón, ¿para qué me metí en esta barca? ¿Para qué estoy aquí metido? De gana nos metimos en este barco. Miren, es muy probable que nosotros, cuando estamos en la tribulación, empezamos a pensar, Señor, ¿por qué estoy en esto? ¿Por qué es que me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué no tengo salida a este problema? ¿Por qué aparentemente me cae a mí esta tribulación? Y entonces venimos nosotros al Señor con una carga fenomenal, gigantesca en nuestra mente, ¿no? Tan grande que decimos, Señor, estoy que me muero, estoy a punto de morir. Jesús, mientras tanto, estaba dormido. Ahora, no estaba en un aspecto de que estaba descuidando, simplemente estaba mostrándoles la evidencia de la palabra de Dios. Quiero que ustedes vayan conmigo al libro de Jeremías, el capítulo 5, y veamos el versículo 20. ¿Qué es la experiencia de Jesús y por qué Jesús podía dormir en medio de una tormenta? ¿Por qué Jesús, que estaba en el barco, no tenía y no tuvo ninguna vez, en ningún momento, temor de morir? Noten ustedes en Jeremías capítulo 5, versículo 20 en adelante. Jeremías 5, aquí está. Anunciad esto en la casa de Jacob y que se oiga en Judá. Este es un mensaje del Señor, ¿a quién? A la iglesia, al pueblo de Dios. Es un mensaje para nosotros. A veces pensamos de que el mensaje es únicamente de predicar al mundo, que Jesús vino por ellos. Pero Dios tiene un mensaje especial para el adventista, para el creyente. Y es el siguiente, escuchen esto. Oíd ahora, pueblo necio y sin corazón, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y ¿qué cosa? Y no oyen. Los discípulos, al igual que el pueblo de Israel, vieron, pero no vieron. Tienen ojos, pero no veían. Vieron que Jesús les había mostrado el poder de sanar, el poder de dar vida a los enfermos, de poder darles cuidado a los que estaban en necesidad. Les escucharon de sus labios hablar palabras de vida, palabras que confortaban a su corazón, que les decían, confíe en mí. Miren, si ustedes están ansiosos de la comida, de la vestimenta, de lo que van a vestir y comer, están igual que los paganos. Tranquilos, confíen en el Señor, que el Señor proveerá de esas cosas porque conoce sus necesidades. Cristo les había dado esas palabras tan hermosas, les había mostrado lo que significa el reino de Dios, les había hablado de las parábolas de la semilla y del sembrador y cómo el Señor quería que ellos tengan frutos en sus vidas. Todo esto Jesús había dicho. Pero, como nos dice aquí la palabra, teniendo oídos no oyen, teniendo ojos no ven, porque son un pueblo que tiene que, dice la palabra aquí, necio y sin corazón. Me pongo a pensar, ¿por qué estoy sin corazón? ¿Por qué soy necio? Miren, ¿quién es una persona que no tiene corazón? O mejor dicho,
Todos tienen corazón aquí, ¿no? Alguien aquí está sin corazón. Todos tienen corazón, ¿no es cierto? ¿Por qué sé que todos tienen corazón? ¿Por qué tenemos corazón? Perfecto. Miren ustedes, para que ustedes vean lo hermoso de la palabra de Dios. No pierdan de vista aquí. En Mateo 8, volvemos al capítulo 8 de Mateo, lo que Jesús les dijo, qué interesante, en el versículo 21, después de decirle a Judas, mira, las zorras tienen cuevas y los pájaros nidos, mas el Hijo de Dios no tiene dónde sentar la cabeza. Jesús está diciendo a él, mira, la prueba que va a venir de aprender a depender de mí, tienes que aprender. Tienes que comprender de que Cristo no está aquí para proveerte siempre de lo que tú desees. Pero el Señor, si quieres seguirme a mí, vas a estar junto conmigo. Y si sigues a mí, pasaremos cualquier experiencia juntos. Cristo nunca le dijo a Judas, sígueme y te voy a mandar solito por ahí. Que tú sufras, yo estaré contigo. Bien a mi experiencia. Pero entonces el versículo 21 dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme ir primero a enterrar ¿a quién? A mi Padre. Jesús respondió, sígueme y deja que los muertos, ¿qué cosa? Entierren a sus muertos. Aquí Jesús está diciendo claramente, miren, los que no tienen corazón son los muertos, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los muertos? Es el pueblo de Dios que no tiene corazón, que está necio en su mente y no quiere dejar que Cristo obre en su vida. No quieren ceder su voluntad al Señor. Estos son los muertos espiritualmente, los que no tienen corazón. Por eso Jesús les dice, mira, deja que los muertos, los que no están conectados a mi presencia, a mi fuente de vida, esos que se preocupen de los muertos. Claro. Entonces, los discípulos, volviendo a Jeremías, noten por qué este pueblo no podía ver. Versículo 22. No me temeréis a mí. El pueblo de Israel, los propios discípulos, no habían aprendido a entender lo que significa temer al Señor. Dice, no me temeréis a mí, dice el Señor, no os amedrentaréis ante mí, que puse la arena por límite perpetuo del mar, límite para que no pasara. Se levantarán tempestades, pero no prevalecerán. Bramarán sus ondas, pero no, ¿qué cosa? Pasarán. Jesucristo creía esta promesa. Cristo podía dormir en medio de una tormenta porque había puesto su confianza, había temido a su Padre, había aceptado hacer su voluntad y por eso, para Cristo, Él sabía de que pudiesen venir ondas, pudiesen venir tempestades que no pasarán, que no pasarán. La confianza de Cristo no era en su poder divino, en su propia presencia de estar allí. Su confianza en la palabra de Dios le daba la seguridad de poder pasar esta tempestad sin preocuparse. Y por eso nos dice la palabra, nos invita. Sin embargo, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Versículo 23. Se rebelaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón, temamos al Señor nuestro Dios, que da la lluvia temprana y tardía a su tiempo y nos conserva los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades os han privado de esas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. ¿Qué es entonces lo que nos aparta del Señor? ¿Qué es lo que nos aparta de tener esa experiencia de poder confiar en medio de la tribulación completamente en el Señor? Cuando nosotros nos rebelamos contra Dios, cuando empezamos a dudar de lo que Él ha dicho, cuando empezamos a decir o pensamos a no venir al Señor y confesar nuestros pecados, sino que nuestros pecados y nuestras iniquidades son las que nos separan del Señor, los que nos apartan de Dios y por ende no podemos tener confianza en medio de la tormenta. Caemos en la desesperación. Por eso Cristo nos invita, como nos dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Esta hermosa promesa de Dios, una oración que Jesús siempre contestará de una manera inmediata y positiva. Dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es ¿qué? Fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Esta es la experiencia que Cristo quería que sus discípulos tengan. Cuando vinieron allí a la barca, todavía no habían dejado
a un lado el pecado en su corazón. No habían querido venir al Señor y confesar sus pecados totalmente a Dios. Todavía tenían pecados acariciados en su corazón y esto el Señor quería de ellos erradicar. Pero por esta razón, por estos pecados acariciados, por esta rebeldía ante el Señor, su corazón se pone duro, se puso rebelde. Y entonces no pueden tener esa paz. Jesús les dice a ellos, miren lo que pasó, versículo 38. Cuando les dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos, Jesús se levantó y dijo, y reprendió al viento y al mar, y le dijo, calla, enmudece. Y el viento cesó y vino gran calma. Y a ellos les dijo, ¿por qué estáis así atemorizados? ¿Cómo aún no tenéis fe? En este tiempo, nosotros, como les digo, estamos pasando posiblemente por algunos de nosotros tiempos de problemas o crisis. En realidad no hay que ir muy lejos porque el mundo en general está siempre en crisis, ¿no es cierto? Si es una cosa es otra. Ahora mismo, por ejemplo, hay un temor me da un poco de tristeza porque tengo amigos en Ecuador, por ejemplo, que son de iglesia. Estamos en sábado y el escándalo que está en su mente ahora es, se confirmó el primer caso del coronavirus en el Ecuador. Tercer país de Sudamérica que tiene caso de coronavirus. Y todos están en la iglesia, pero están más preocupados del virus, del coronavirus, que de estar en la presencia del Señor. Y yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Por qué es que nosotros dejamos que tantas cosas externas nos atormenten, nos preocupen, nos quiten nuestra paz, nos quiten nuestra fe? ¿Por qué nos pasa esto? Porque vuelvo a decir, al igual que los discípulos, todavía no hemos querido ir ante el Señor y buscarlo primeramente a Él. Todavía no sabemos de que la sabiduría, el poder tener inteligencia es el temer al Señor, el poder encontrarnos delante de Él e ir confiadamente, pero con ese deseo de ser perdonados y limpiados del pecado. Jesús reprende al viento y al mar. Él tiene el poder para decir a cualquier problema en tu vida, calla y mudece. ¿Cuántos quisieran tener esa experiencia en su vida ahora mismo? Que Dios diga a mi problema de hoy, al que estoy pasando en este momento o en la situación que estoy, que no me agrada, que pueda decir, Señor, calla y mudece esa situación y que se pueda ir. Yo sé que todos quisiéramos eso, ¿no es cierto? Una solución así de inmediata. Pero ¿por qué no tenemos esa solución inmediata en nuestras vidas? Porque nosotros todavía no creemos completamente en la autoridad de Dios, en la autoridad de Cristo. Cristo nos dice aquí, ¿por qué estáis así atemorizados? ¿Cómo aún no tenéis fe? Es una pregunta que tenemos que nosotros examinarla. ¿Qué previene que yo tenga fe? La iglesia adventista, la iglesia de Dios, está también pasando por un momento de crisis y únicamente se va a poner peor, déjenme decirles. Y por eso es que la Biblia inspirada nos dice, ¿no es cierto?, de que parecerá que la iglesia caerá. A los discípulos parecía que el barco se iba a hundir, ¿no es cierto? En su mente lo que veían con los ojos, con lo que sentían con sus pies que estaban mojados y su ropa que estaba toda estilando, era que el barco se hundía, estaban por parecer. Y la iglesia adventista, la iglesia de Dios, tiene que aparecer de esa manera ante los ojos humanos. Va a caer. Hay hermanos que dicen, por ejemplo, aquí en nuestra iglesia hemos pasado para algunos zarandeos, algunos problemas, y puede uno desanimarse y decir, Señor, parece que se va a caer, parece que va a caer la iglesia. Pero Cristo nos dice, miren, como dijo a los discípulos, no les dijo, miren, vamos a hacer algo, vamos a cambiar de barco. Señor, mándame un barco como el arca del Noé, un barco gigante, para que podamos entrar en un barco mucho mejor. O, Señor, modifica el aspecto de las herramientas que tenemos. Mándanos, Señor, Jesús nos dijo, Señor, mándanos baldes para que saquemos del agua. ¿No es cierto? Jesús no dijo eso. Jesús no tampoco dijo, ¿saben qué es un paraguas bien grande? Señor, mándame un paraguas para que la tormenta pase alrededor nuestro. Quiero explicarles de que Cristo no cambió el barco. Cristo no cambió las herramientas, las cosas que ellos tenían. Lo que Cristo mostró es de que mientras Él estaba allí, mientras ese barco tenía su presencia, ese barco era inundible, era un Titanic de verdad, no podía ser hundido, mientras Cristo estaba allí. Y por eso hay que entender de que nosotros también en la iglesia, a pesar de que aparentemente pueda parecer
que puede caer. Porque Cristo está aquí en esta iglesia. Porque Cristo es elegido a esta iglesia como su última iglesia. La iglesia del Señor no caerá. Han habido intentos humanos, ¿no es cierto?, de corregir los errores. ¿Sí o no? Hemos visto eso también. Como al igual que los discípulos quisieron con sus fuerzas, con sus manos sacar el agua del barco y trataron de hacer, pero fueron útiles sus intentos. ¿Pudieron hacer algo los intentos de ellos? No, ¿no es cierto que no? Pero la cosa es que lo que debían que hacer ellos es realmente confiar en lo que habían escuchado de Dios. Si hubiesen recordado lo que habían hace momentos antes escuchado de Cristo, en vez de estar en esa angustia, hubiesen empezado a cantar y alabar al Señor por la promesa de protección, a pesar de que estaban en una tormenta. Esos cánticos quizás hubiesen sido lo que Cristo necesitaba para simplemente unirse con ellos y darles la bendición de estar en paz. Pero lo que hicieron ellos fue desesperarse en las fuerzas humanas, desesperarse en lo que ellos humanamente pensaban podían hacer. Lógicamente, ¿qué pasó con ese esfuerzo? Fracasó, no servía de nada. Y no fue sino que en una desesperación pidieron a Cristo que les salvase. Amados hermanos, podemos nosotros también pasar en esa experiencia ahora. Y tal vez es momento de que digamos al Señor, sálvame. Pero sálvame también de mí mismo. Sálvame a mí de mi incredulidad. Sálvame a mí de mi manera de pensar, de mi manera de analizar o responder a los problemas que tengo. Señor, no me quites. A veces queremos que Dios nos quite el problema, que nos cambie de barco, que nos cambie a otra situación. Pero eso no puede pasar. Lo que Dios quiere ayudarte es de que en la tormenta tú puedas tener paz. Y esto es lo que el Señor nos muestra. Miren, otra de las promesas de Dios para nosotros es que hay oraciones, hay plegarias que el Señor contesta de manera inmediata. Nosotros siempre escuchamos de que el Señor contesta de una manera como tal vez sí, a veces es sí, a veces es no, a veces es tal vez espera. Pero hay promesas, hay oraciones que el Señor contesta siempre de manera inmediata. Y la primera, como les decía, es la que mencionamos en Juan. Cuando uno va al Señor, le dice, Señor, perdona mis pecados, ¿qué hace el Señor Jesús? ¿Se demora en perdonarnos? Dice, déjame pensar un momento, a ver si es que te perdono, a ver si es algo que puedo hacer. No, es inmediato el perdón del Señor. Y la limpieza de Dios también es inmediata. Si usted va al Señor y dice, Señor, quiero que tú me limpies del pecado, quiero ser purificado del pecado, el Señor, ¿qué hace? Lo limpia, te da el poder. Pero también es la petición que el Señor contesta de manera inmediata. Y vamos a verlo en la ilustración que se encuentra en Marcos capítulo 9. Allí es la petición que pasó con un hombre que tuvo un chasco grande con el pueblo de Dios, con los discípulos de Cristo. Este hombre tenía un hijo que era endemoniado, que echaba espuma, gracias, se me fue la palabra en español, espuma, que botaba espuma de su boca y se lanzaba, dice la palabra que el padre decía que a veces el demonio lo cogía y le echaba al fuego o le metía al agua para que se ahogue. Era un niño que era incontrolable. Y vino a los discípulos de Cristo para que quitasen al demonio. Pero ¿qué pasó con los discípulos? ¿Pudieron hacerlo? Fracasaron otra vez. Y en ese sentido, nos dice aquí la palabra, noten ustedes, Jesús preguntó, versículo 21, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le acontece esto? Él dijo, vamos al versículo 18, 19. Respondiendo Jesús, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traedlo. Aquí Jesús les dice, vuelve a ver esa experiencia de incredulidad de ellos, la falta de fe. Entonces le pregunta al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le acontece esto? Y él le dijo, desde niño, y muchas veces lo echa al fuego y el agua para matarlo. Si puedes algo, ayúdanos, compadécete de nosotros. ¿Y qué hizo Jesús a esta petición? Señor, si tú puedes hacer algo, ayúdame. Si tú puedes hacer algo, compadécete de nosotros. ¿Qué es lo que Jesús le dice a él? Versículo 24, 23. Si puedes creer, al que cree, todo le es, ¿qué cosa? Posible. Le da una respuesta que yo sé que nosotros
al igual que el Padre, nos sentimos incapaces de decir, sí, Señor, tengo esa confianza, esa fe en ti. Porque Él dice, el Padre le dice, versículo 24, creo, ayuda mi poca fe. Y Jesús respondió a esa petición de forma inmediata, sanó a su hijo, le ayudó en su poca fe. Si nosotros hoy venimos al Señor y le decimos, Señor, necesito creer y crecer en ti. No creo, no confío, no te temo como debía temerte, no tengo ese honor, ese respeto, ese amor a ti como debía tenerte, pero Señor, te pido hoy, ayuda a mi poca fe, ayúdame a mí. La respuesta de Cristo va a ser siempre, ¿qué cosa? Sí, claro que sí, es lo que quiero que hagas, es lo que yo quiero que tú me pidas. Y esa petición debe ser la nuestra, no que quite el problema. No que, Señor, me des a mí, sácame de este lío que estoy metido y ponme otro en una mansión y con siervos alrededor mío. Eso no que Dios te va a dar. Lo que Dios nunca va a quitar es el problema, pero va a darte la seguridad de que puedes ayudarte en medio del problema. Y como le dicen, volviendo a Isaías, ¿no es cierto? Que lo que el Señor busca de nosotros es de que nosotros podamos tener esa confianza, esa seguridad, esa experiencia de que en medio de esta tribulación, en medio de esta angustia, en medio de lo que estamos pasando, podamos nosotros tener la seguridad de que como Dios puso un límite al mar, como Dios tiene un límite a las ondas, el Señor también puede decir que se levantarán tempestades, bramarán sus ondas, pero no pasarán. Y por eso el Señor quiere que nosotros tengamos hoy la experiencia de tener la lluvia temprana y la lluvia tardía. Nos dice aquí el versículo 24, y no dijeron en su corazón, el error del pueblo de Israel, temamos al Señor, nuestro Dios, que da la lluvia temprana y tardía a su tiempo, y nos conserva los tiempos establecidos de la siega. Esta bendición de Dios, de poder estar inamovible, de poder ser preservado en medio de cualquier tribulación, es disponible únicamente a aquellos que temen y honran su nombre. Por eso el llamado de los 3 ángeles comienza con el llamado a temer al Señor. Porque está allí la respuesta a nuestros problemas. Está allí la respuesta a nuestra angustia. Si hoy, esta mañana, usted y yo estamos en medio de una tribulación, en medio de una tempestad, en medio de una crisis, ¿por qué no miramos al Señor Jesús, que está junto con nosotros, que nos dice, todavía estoy contigo? De hecho, estoy, ¿a dónde? A tu corazón, tocando tu puerta. Déjame entrar para poder estar contigo, cenar contigo. Y en mi presencia no hay tribulación. En mi presencia no hay sino paz y quietud. Que el Señor te bendiga y te guarde y nos permita hacer esa experiencia, tener ese corazón que nos lleve al Señor Jesús y crezcamos en fe. Amante Padre Celestial, Señor, te agradecemos porque tú puedes cubrir nuestra vida y nos puedes limpiar del pecado. Permite, Señor, de que podamos recibir esa seguridad de que tú puedes no solamente limpiarnos y perdonar los pecados, pero también aumentar nuestra fe, aumentar nuestra confianza en tu palabra. Oh Señor, de que podamos entender de que si tú estás con nosotros, no hay nada que temer. Que, Señor, tú nos puedes dar toda tranquilidad y paz en medio de cualquier tormenta en nuestras vidas. Y que podamos, Señor, permitir que nuestra fe pueda crecer como ese árbol de mostaza, como esa semilla de mostaza, para que podamos, Señor, por tu gracia, dar frutos de que vivos, de que te conocemos y que te amamos y que vivimos una vida para ti. Rogamos ahora que nos bendigas en este día, en esta semana también, y que nos lleves a nuestros hogares con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.